cuidados por Él y quiero que en esta mañana tengamos tan presente esta palabra de que el mismísimo Rey del Cielo, Creador del universo, está por nosotros, está con nosotros y está a por nosotros. Él está deseando compartir su vida con nosotros. El título de la predicación de hoy es «Y recibiréis poder», a propósito de Hechos 1:8, ¿no? Y porque estamos viviendo una época algo complicada. Yo creo que lo habemos notado todos, ¿no? Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una guerra, estamos viviendo una crisis económica, ambiental, social, estamos viendo gente que huye de su país, estamos viendo protestas, estamos viendo pánico de la escasez, estamos viendo que no hay líderes políticos que pongan la cara, que dejen sus propios intereses. Hay una crisis política impresionante. Estamos viendo crisis de alimentos de escasez. Estamos viendo que los servicios de luz, gas, combustible están escaseando, están triplicando su precio. Estamos viviendo una escasez de amor, respeto y consideración hacia el ser humano, hacia los niños. Estamos viendo una falta de respeto hacia los jóvenes. Estamos viviendo una falta de amor como nunca se ha visto antes. O si había, no nos enterábamos por los medios de comunicación. Estamos viviendo una superficialidad donde todo lo banal vale y lo eterno es basura. Estamos viviendo una crisis ambiental impresionante. El planeta está pidiendo auxilio. Hermanos, ¿y qué hacemos en medio de tanta crisis, de tanto problema, de tanto caos? ¿Qué hacemos nosotros los cristianos, los que le conocemos a Él, los que vivimos con Él? Los que venimos cada 8 días como mínimo a la iglesia, los que cada una vez al mes por lo menos abrimos la Biblia, ¿qué hacemos? A mí esto me perturba, yo pienso en las personas que ya no están viniendo en la iglesia. Hay 6 jóvenes que me tienen. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Si esto no te duele, a ver, no tu problema personal, no el trabajo, yo no sé si alguna de estas crisis te están afectando. Es el amor al prójimo, a que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero la palabra es clara, dice en Hechos 1:8, lo acabamos de ver, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hermanos, toda esta crisis, ponme las crisis, Dani, no sé si ya las habrás puesto, necesitan testigos. Las personas que están en medio de estas situaciones necesitan testigos que les digan, yo, aunque estoy en este planeta, no lo estoy viviendo. En mi vida hay paz, en mi vida hay tranquilidad. Yo tengo fe en el Dios del cielo. Tenemos que ser testigos con nuestra vida, con lo que hablamos, cómo nos comportamos. No nos pide más. Esta mañana el Espíritu Santo nos decía, me derramo sobre vosotros. Es Él el que tiene que hacer la obra, no somos nosotros, solo tenemos que disponer nuestro corazón. Todas estas crisis a nosotros, aunque estamos en medio de ella, nosotros tenemos la paz de Cristo. La solución viene del cielo y si no lo estamos recibiendo es porque, hermano, algo está pasando. Habla con tu líder, habla con los pastores. Oremos, vengamos el miércoles a orar unos por otros. En nuestro tiempo a sola, oremos unos por otros. Porque recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y esta mañana el mismísimo Dios lo dijo, ya he venido, ya estoy en medio de nosotros. Entonces, pregunto yo, ¿dónde está el poder? Nosotros como cristianos tenemos la creencia de que hay 2 clases de personas. Los malos que han armado todo este caos y los buenos donde estamos nosotros.
y así es el mundo, pero la Biblia nos enseña algo totalmente diferente. La Biblia nos enseña que todos somos malos y que hay un justo, un verdadero, que dio su vida por nosotros para salvarnos a todos, para cambiarnos a todos, para restaurarnos a todos, para darnos abundancia a todos. Y todos están incluidos los que están ocasionando estas crisis. Ellos también, por ellos también murió Cristo. Y ahí es donde entramos nosotros, a ser testigos. A ser testigos. La Biblia nos enseña en Efesios 1:7 que Jesús dio su vida por todos nosotros, que nos perdonó y que nos reconcilió con el Padre. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracia es que obtenemos el perdón y el amor que no merecemos. Gracia es el que tiene un hijo cuando se porta mal y aún así sigue entrando en casa, sigue comiendo en la mesa, sigue vistiendo de todo lo que su padre le da. Esa es la gracia que tenemos nosotros. Y todas las personas en el mundo, pero tenemos que mostrarla, hermanos, tenemos que mostrar esa gracia, ese perdón, esa redención que trajo Jesús al mundo. En Colosenses 1, del 15 al 20, vamos a leerlo. Quiero que nos demos cuenta, hermanos, quiero que hoy haga clic en nosotros una palabra poderosa de quién es Dios, aunque Él no lo decía esta mañana. En Colosenses 1, del 15 al 20. ¿Puede? Perdón. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es Jesús, ¿eh? Por favor, pongámosle sentido en nuestra vida a estas palabras. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por Él y para Él, por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo lo que en Él tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, estos versículos es lo que necesita el mundo, es lo que necesita Putin, es lo que necesita Sánchez, es lo que necesita tu hermano, tu vecino, porque en Cristo fueron reconciliadas todas las cosas. Pero Cristo ya lo hizo. Él vino y murió, ahora nos toca a nosotros ser testigos, nos toca a nosotros recibir ese poder, esa grandeza, esa supereminencia, esa majestad de lo visible y de lo invisible, porque Dios no solo ve este mundo como lo vemos nosotros, Dios ve también lo invisible y sobre todo gobierna, manda. Hay un Dios en el trono que no se le han salido las cosas de las manos. Él tiene el control sobre todo. Él gobierna sobre todos, buenos y malos. Pero ya vimos que malos somos todos. Dios gobierna sobre nosotros. Y ese gobierno tenemos que traerlo a esta tierra. Tenemos que traerlo a nuestra comunidad, a nuestro colegio, a nuestra universidad, a nuestra familia. A nuestros hijos tenemos que enseñarle que el que gobierna es Cristo. A nuestros jóvenes tenemos que mostrarle ese amor y ese gobierno de Cristo, esa voluntad de Cristo sobre ellos, ese linaje que son ellos. A nuestros niños tenemos que enseñarles que el gobierno de Cristo sobrepasa todo lo creado. Todo lo creado. En Efesios 1, 9, 23, vemos, igualmente es otra palabra poderosa, son dos versículos, dos palabras que nos enseñan la majestad y la grandeza de Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo.
Sigue, cariño. Y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Toma. La cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que todo lo llena en todo. Yo creo que la lista que presenté al principio queda hecha añicos ante estos versículos. Todo poder y majestad en la tierra lo tiene Jesús para parar una guerra, para arreglar una crisis, para traer abundancia, para traer amor, para traer verdad. Hermanos, yo os pido que en casa reflexionéis sobre estas dos partes de la Biblia. Colosenses 1, del 15 al 20 y Efesios 1, 19, 23. Porque es el poder de Cristo y tenemos que estar convencidos del poder de Dios sobre esta tierra. Es que muchas veces lo pasamos por alto, se nos olvida quién es Dios. Creemos que en nuestra vida, decide el jefe, decide yo qué sé. Y no, nuestra vida toda está controlada por Dios, porque se la hemos entregado. Si yo como madre de 2 hijos varones mayores de edad, todavía es que no los ducho porque no me dejan. Imaginaros a Dios, que tiene todo el poder para hacerlo. Él desea controlarlo todo, pero a través de nosotros, démosle la autoridad, démosle paso a esa autoridad, como nos lo decía esta mañana. Dejémoslo actuar a través de nosotros para influenciar al mundo, para hablar de paz, de amor, de redención. Puede que la guerra no se acabe, pero en nuestras vidas reina la paz, que es Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, hace 8 días el pastor nos hablaba en Juan 16, 7 y 8, dice, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Que se vaya el mismísimo Cristo de la tierra, a quien le conviene, digo yo. Todo este poder, toda esta gloria, toda esta autoridad se va a ir de la tierra. Y él mismo decía, os conviene. Y si nos conviene es porque va a venir algo mucho mejor que Cristo. El mismísimo Dios, el Espíritu Santo, que es Dios también. Pero Él nos acompaña a cada uno de nosotros las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Cristo, hecho hombre, podía estar con una persona, con 2 personas, con 10. Las multitudes lo acercaban, pero ya está. Pero el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, dispuesto a transformar nuestras vidas, nuestras circunstancias y a hablarle a todo el mundo. Él es el que habla. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Sigue, cariño. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Toma! Esta es la solución a la lista. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es que no tenemos que hacerlo nosotros. Lo va a hacer Él a través de nosotros. Si tenemos la certeza, si nos queda claro quién es Dios, si nos queda claro Colosenses 1 del 15 al 20, bueno, Colosenses 1 y Efesios 1, si nos queda claro, hermanos, empezamos a leer la Biblia, que es la palabra de Dios, Colosenses 1, Efesios 1, por el momento. Si nos queda claro, Él es el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, no nosotros. ¿Entendéis? ¿Me explico? Perdón. Bueno, ¿y cómo empezamos a hacer esto? ¿Cómo empezamos a hacer esto? A dejar que el Espíritu Santo obre. ¿Nos vamos a Ucrania con un camión lleno de alimentos y de ropa? Ojalá, pero no es la solución. ¿Nos metemos en política? ¿Damos el salto a la política?
ojalá, que estoy orando por eso. Ojalá, pero tampoco es la solución. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Vamos a leer Santiago 1, 4 a 5. Estaba en desorden, cielo, ya lo siento. Dice, el Espíritu Santo nos anhela, nos busca y nos desea. Este es el primer paso, ser conscientes. No, cariño, el 5. No, es que lo cambié, Santiago 4, 5. Santiago, es que yo le cambié el orden, ahora lo acabé de cambiar. Bueno, dice que el Espíritu Santo nos anhela, nos busca y nos desea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes que el Espíritu Santo es el que nos anhela celosamente. No es un anhelo de anhelar, es un anhelo celoso para mí, conmigo, de mí. Una persona celosa es muy posesiva. Esto quiere el Espíritu Santo, ser posesivo contigo, transformar tu vida, que nadie te toque, que nadie te haga daño, que nadie te contamine, que hagas su voluntad. Porque es lo mejor que tiene para nosotros. Joven, el Espíritu Santo quiere que cumplas su propósito, porque hay un plan espectacular para ti, que va a costar, porque todo en este mundo cuesta. Pero es espectacular, es maravilloso. Pero por sobre todo va a aportar a este mundo. El plan que Dios tiene para ti no es solo para ti, es para tu familia. Es para los de tu trabajo, es para los de tu universidad, es para tus hijos, es para tu futura esposa, es para todo el mundo. Por eso es perfecto. Nosotros hacemos planes para nosotros y nos organizamos nosotros. Nuestro dinero para mis hijos, para mi casa, para mi perro. Dios no. Dios dice, para la obra, para la conversión, para el evangelismo y más encima te va a sobrar. Es perfecto el plan de Dios que tiene para ti. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que el Espíritu Santo por eso nos anhela celosamente, porque es lo mejor que tiene para nosotros. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Hay un versículo precioso que está en Juan 1:4. Ahora sí seguimos, creo. Es que estoy cambiando el orden, perdón. Me encanta este versículo. Yo es que me lo digo todos los días. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¡Buah! Queremos vida. Pensémoslo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quieres orientación? ¿Quieres consejo? Sigue a Cristo. Deja que el Espíritu Santo te tome. Porque en Él está la verdadera vida, no la existencia. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, sembramos un árbol y nos morimos. Tenemos un perro y nos morimos. No, eso es existir. Pero la vida abundante está en Cristo y está en Él. Y esa luz nos guía. Hermanos, hoy el Espíritu Santo quiere que nos enteremos, de que adquiramos conciencia de todo lo maravilloso que tiene para nosotros. Y sobre todo es que no tenemos que hacer nada, solo someternos a su voluntad, solo aceptarlo, solo conocerle, solo anhelarlo. Necesitamos, para que este poder venga sobre nosotros, para ser testigos, necesitamos el cuadro, ser guiados. Necesitamos ser guiados por Cristo. Necesitamos esa luz, porque en Él está la vida que debemos vivir. También necesitamos creer. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ojito, sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor puede dar dos palabras
Y si no creemos, de nada nos va a servir. De nada nos va a servir. Podemos aprendernos Colosenses 1, Efesios 1, y si no lo creemos, pero no es creerlo, vale, lo creo, no. Si no lo vivimos, si no somos conscientes en nuestro más íntimo interior de que esto es una realidad, de que Dios gobierna sobre lo visible o lo invisible, no agradamos a Dios. No agradamos a Dios. Lo tercero que necesitamos es necesitarle. Necesitamos necesitarle. Yo no sé si alguno de vosotros alguna vez, yo sé que los jóvenes sí, porque lo he hecho con ellos, los juniors, aguantar la respiración. ¿Por cuánto tiempo? 1 segundo, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, yo qué sé. Pero al final terminamos pataleando, tirando todo lo que hay encima. Cuando éramos pequeños jugábamos con mis hermanos, mamá tenía una caja, un cajón, yo qué sé, nos metíamos ahí, nos poníamos toda la ropa encima y todo lo que encontrábamos y al final terminaba uno pataleando por salir. Y tardíamos enfadados con mis hermanos porque nos habían quitado el aire. Necesitamos necesitar al Espíritu Santo como el aire que respiramos. Como el aire que respiras, hermano, que tu necesidad llegue a ser física, que sea tan espiritual que llegue a ser física, que si no lo tienes, que si no hablas, hermano, yo no salgo, yo no vivo, yo no respiro. Necesitamos esa pasión por el Espíritu Santo. Necesitamos necesitarle, anhelarle, tanto como Él nos anhela, celosamente, que nadie me quite mi tiempo de oración con Dios, que nadie me quite mi tiempo a solas, que nadie me quite mi reunión de los miércoles, que nadie me quite mi reunión de los jueves, es pastor, no, con los hombres, que nadie me lo quite. Tampoco, pero es que vosotras ya lo tenéis. Yo me doy cuenta, las amamas es impresionante. ¿Dónde está Katy? Yo me doy cuenta, las amamas es impresionante cómo se esfuerzan. La una aporta, la otra trae, la una dice. Bueno, es impresionante cómo se han puesto las pilas. Porque lo anhelan, porque lo desean. Que nadie me quite la reunión de los jueves. A mi madre toca casi atajarla cuando está enferma para que no venga. Mamá no va, mamá no va, mamá no va. Y Dios mío, la que arma, pero no va. O sea, de verdad, anhelémosle, anhelémosle. Hay una persona que no podía venir los miércoles. Hizo todo lo posible, pero peleó y luchó hasta que le concedieron los miércoles para poder venir. O sea, anhelémosle, de verdad, anhelémosle celosamente, que nada ni nadie te quite la comunión que el Espíritu Santo desea tener contigo. Ojo, jóvenes, las redes sociales, ojito por ahí. Que no te quite el tiempo que tienes con Dios. Que no te quite el tiempo. Entonces, necesitamos ser guiados, necesitamos creer, necesitamos necesitarle y anhelarle. Y necesitamos como iglesia una unidad en el Espíritu. Y esto lo voy a explicar más tarde, ¿vale? Vale. Vamos enterándonos, hermanos, que tenemos que luchar por nuestra heredad, que es lo que el Espíritu Santo nos quiere dar, no lo menospreciemos. Seamos conscientes que es el mismísimo Dios quien nos está buscando, ¿eh? No es cualquier cosa, es el mismísimo Dios que vimos en Efesios y que vimos en Colosenses. El que nos está buscando, el que nos anhela, el que quiere estar con nosotros. En Romanos 8:19, ¿os acordáis de la lista del principio? Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. A mí honestamente este versículo me da vergüenza, ¿eh? De verdad lo digo de corazón. Me da vergüenza. Porque hay una guerra en Ucrania, porque hay una crisis económica, hay una falta de amor y de temor de Dios y nosotros estamos callados, estamos quietos.
El anhelo ardiente de la creación es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? En principio nosotros, los que estamos aquí. Ya no respondo por los que no han venido. Bueno, por uno. Pero por lo demás, somos nosotros. Y está guardando la manifestación nuestra. Y lo único que tenemos que hacer es disponernos. No menospreciemos a Dios. No menospreciemos su poder. Estamos viviendo ahora una época de gracia impresionante, pero impresionante. No sé si nos damos cuenta todos. Estamos viendo una época de gracia donde hay mucho pecado, donde hay mucha contaminación, donde hay mucho problema y nosotros somos esa manada pequeña que estamos protegidos. Estamos protegidos, estamos siendo guardados, somos la manada pequeña del Señor. ¿Pero para qué? Para que nos manifestemos. Él lo decía, me quiero derramar en vosotros, primero que todo por vosotros y luego por la creación, que está anhelando la manifestación nuestra. Hermanos, seamos conscientes de quiénes somos. Y lo mejor, lo repito, nada tenemos que hacer, solo disponer nuestro corazón, solo enterarnos de quiénes somos, hijos de Dios, escogidos por Él. Qué bonito sería, Juan 11:5, cariño. Cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, mandó a preguntar a Jesús que si era de verdad el que habría de venir. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Fue poderosa. Y yo quiero que esa respuesta la demos, la vivamos en esta iglesia. En esta mi iglesia, mi casa. Porque esto es mío, yo camino aquí como camino por mi casa, ¿eh? Y esa tiene que ser la actitud de todos vosotros. Bueno, de todos nosotros. Es nuestra iglesia, es nuestra casa, porque aquí está mi Padre. Y aquí yo tengo una labor que hacer. Y aquí yo tengo un ministerio que hacer. Y aquí yo tengo una palabra que dar. Y aquí yo tengo que aprender porque fue mi Padre quien me llamó. Yo no soy la quinta mona de feria, no. Soy la hija de Dios que me llamó a esta casa. Y dice, la respuesta que Jesús le dio a los discípulos de Juan, ve y dile. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Cuando os pregunten, ¿de verdad sois la iglesia de Dios? Que respondamos esto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los matrimonios son restaurados, los jóvenes son salvos, hay santidad, no hay escasez, hay gozo. Hay sanidad y van a venir todas esas personas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar aquí. Esto solo puede ser posible si el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y Él ya está aquí. Ahora solo falta que nosotros entremos. Solo falta el Espíritu Santo. Solo falta que le anhelemos, hermanos. De verdad, de corazón, que lo deseamos. Que esto suceda. Metámonos en los planes de Dios. Señor, ¿qué planes tienes? Yo los quiero. Que se lleven a cabo, que yo no sea un estorbo. A ver, se van a llevar a cabo, contigo o sin ti. Pero no te quedes fuera, porque somos escogidos, hermanos. Somos escogidos. Quiero dar un ejemplo de una persona. A ver si la termino en un minuto. Está en Hechos 10. 1, 2. Por favor, leeros Hechos 10, ¿no? Vale. Efesios 1, Colosenses 1, Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre, no vamos a leerlo todo, voy a dar solo unas partes. Este hombre, ponme el 1 por favor, el versículo 1, era temeroso de Dios, piadoso y temeroso de Dios. Era un centurión, o sea que era romano, ¿no? Y además del ejército. Este hombre tenía todas las papeletas para no creer en Cristo, pero creía. ¿Y de qué forma? Ponme el versículo 2, cielo.
piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No solo él, era toda su casa, porque es la consecuencia inmediata. Toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Limosnas yo lo tomo aquí como testimonio, no solo dinero, no solo ropa, no solo alimento, sino que mostraba a Cristo. Él mostraba a Cristo, pero este hombre deseaba más. Él decía, esto no puede ser todo. Si Cristo murió y resucitó, debe haber algo más. Pero era romano, vaya problema. Supuestamente Jesucristo en esa época se creía que solo venía para los judíos. Pero él deseaba más. Mira que era piedoso, mira que hacía limosna, mira que hablaba de Cristo. Toda su casa, toda su familia conocían a Cristo a través de él. Y oraba, un romano orando, me lo contarán a mí. En esa época, había que verlo. Y oraba a Dios siempre. Y se enteró, ahora os empiezo a contar lo que dice Hechos 10, y se enteró, estaba orando a Dios siempre, y se le apareció un ángel en sus oraciones, porque cuando uno busca a Dios, lo encuentra, Dios te encuentra, Y vio ese corazón dispuesto, y le dijo, manda a Jope, que hay un hombre que se llama Pedro, mira aquí él mandó, no mandó a cualquiera, mandó a Pedro, que a buscar a Pedro, y él vendrá a tu casa y te hablará. Y él inmediatamente mandó a buscar a Pedro, es que no se lo pensó dos veces, y de Cesarea a Jope hay 53 kilómetros en esa época. Si ahora en coche más o menos se nos va 45 minutos, 40, dependiendo quién conduzca, en esa época eran días, Yo no sé cómo habrán ido porque de verdad lo busqué y no lo encontré, pero no sé, en una carreta yo qué sé, pero debieron demorar días, pero a él no le importó. A él no le importó porque él lo que deseaba era más de Dios. A él no le importó y mandó a buscarlo. Y mientras tanto, como el que estaba hablando era Dios, porque estaba dispuesto en su corazón, Dios se le estaba apareciendo a Pedro y diciéndole, van a venir unos a buscarte. Y le mostró un telón a Pedro donde había muchos animales y le decía, mata y come. Decía, Señor, pero ¿cómo voy a comer si son animales inmundos? Y Dios le dijo, ¿cómo te atreves a llamar inmundo lo que yo he creado? ¿Cómo nos atrevemos a hablar de Putin o de Sánchez si ni siquiera hemos orado por ellos? Entonces Pedro le dijo, el Señor le continuaba diciéndole, van a venir unos a buscarte, tienes que ir con ellos. Porque desean conocer la verdad. ¿Os dais cuenta que Cornelio no tuvo que hacer nada? Solo disponerse. Y el Espíritu Santo ya estaba hablando al hombre que iba a hablarles. El Espíritu Santo ya había arreglado el equipaje. El Espíritu Santo ya sabía, ya se había encargado de todo. Solo por la disposición de Cornelio, un romano, centurión. En el capítulo 24 y 26 llegaron los que mandó Cornelio por Pedro. Pedro ya estaba avisado, ya sabía lo que iba, desayunaron y emprendieron el camino. Otra vez de regreso. Más de una semana tuvo que ya esperar Cornelio y su familia para que llegara el hombre de Dios. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Vuelve al 24. Cuando entraron, Cornelio les estaba esperando. El libro de Hechos lo escribió como el asistente, se puede decir así, de Pedro. O sea, está en primera persona. Él lo vio todo, Marcos. Y no lo dice en la palabra, pero yo estudiándolo y leyéndolo, me daba cuenta que Cornelio era una persona que anhelaba tanto a Dios que su única meta era conocerle más. Él decía, él no se conformaba con lo que tenía. Esto lo hago yo, pero tiene que haber un poder especial, porque el Espíritu Santo le estaba dando esa convicción. Eso pasa cuando nos disponemos. Y él no se conformó con que solo llegara a su casa. Dice, los estaba esperando con anhelo. Ve tú a saber cuántos días. Ve tú a saber si pudo dormir de la emoción que tenía, que iba a tener a conocer más de Cristo.
Eso tiene que pasarnos a nosotros cuando venimos al domingo. Señor, ¿qué más voy a conocer de ti? Voy a encontrarme contigo, voy a darte una adoración especial en compañía de mis hermanos. Aquí va a estar John, va a estar Monte, van a estar todos adorándote. Va a estar Arancha adorándote. ¿Con qué palabras? Va a haber profecía, Señor, te anhelo. Venga, el domingo, que se nos haga corto, que no se nos haga largo esperar las 11 para estar aquí. El miércoles, Señor, tengo que venir a tu oración, tengo que ir a hablar contigo. ¿Con qué nos vas a salir hoy, Señor? Con expectativa, con sed, con ganas. Así estaba Cornelio y convocó a todos los que conocía, hasta a sus amigos más íntimos y a sus parientes, que son los más difíciles que te crean. Los convocó. Sigue al siguiente versículo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Era tal el ansia de Cornelio que adoró a un hombre, porque era el mensajero de Dios, porque sabía que tenía la verdad. Claro, inmediatamente Pedro le corrigió, le dijo, no me adores, yo no soy Dios, yo soy un hombre como tú. Pero era tanto el respeto y la devoción y las ganas de conocer a Cristo que respetaba a su enviado, a los que Dios había escogido, a sus líderes. Hermanos, que no se nos olvide que aquí los pastores son escogidos por Dios. No los escogimos nosotros. No escogimos los más guapos, los trajo Dios. Y los líderes de esta iglesia igual. Vosotros tenéis que daros cuenta, o si no, bueno, yo me doy cuenta cómo Melba y Katy preparan lo de las amamas, cómo Angie, cómo Anga, ese deseo de dar más, de ministrar, como los profesores de escuela dominical se empapan, hacen, construyen, inventan, idean para enseñar. Y tú puedes ser uno de ellos. En la iglesia, aquí era donde yo decía, voy a hablar de esto más tiempo, para que el Espíritu Santo se derrame, necesitamos una unidad en el Espíritu. Y para eso tiene que haber un amor, una confianza en los líderes que el Señor ha puesto en esta iglesia. No en otros líderes, no en otros predicadores que traen la verdad, sí, que hablan de Cristo, sí, pero no son tus líderes, no son tus pastores. ¿Me entendéis? Perdón, me explico lo que estoy diciendo. Ojito con esto. Tenemos que tener esa devoción a Cristo y a sus enviados. En su debida medida, ¿ya me entendéis? Bueno, seguimos. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues soy yo mismo, también hombre. Y empezó Pedro a hablar, ¿no? En el versículo 34, dice... Entonces Pedro, abriendo la boca, estaba todo el mundo reunido, todo el mundo con la expectativa que Cornelio les había sembrado, porque no había dicho, ala, viene un predicador a hablarnos de Jesús, vente. No, él había sembrado una expectativa tan grande en todos, él va a traer la solución a tus problemas, él va a sanar a tu hija, Dios por medio de él va a sanar a tu hijo, va a restaurar tu hogar, va a solucionarte esa crisis económica, va a traerte paz. Él había levantado expectativa en cada uno de sus invitados. Y empezó Pedro a hablar. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, yo no sé, Dani, si en este momento puedes empezar a cronometrarme lo que yo voy a empezar a leer. No te lo había dicho, perdón. ¿Se puede o no? Vale, hazlo. ¿Me avisas cuándo? Y vas pasando los versículos hasta el 43. ¿Vale? Vale. Es que lo que quiero es que entendamos y veamos cuánto tiempo duró Pedro hablando para que el Espíritu Santo fuera derramado. Fue impresionante en ese momento, porque ya todo el ambiente estaba preparado. El deseo de Cornelio, las oraciones de Cornelio, la expectativa y el deseo de todo el mundo por conocer más de ese Dios que había muerto por ellos. Todo se estaba dando. ¿Lo tienes? Vale, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Sigue.
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pensemos lo que estamos leyendo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Sigue. Mientras aún hablaba Pedro, corta digo, ¿cuánto? Solo necesitó Pedro 1 minuto, 35 minutos, y yo creo que menos porque me demoré, para que el Espíritu Santo fuera derramado. Y dio el plan de salvación, si os disteis cuenta. De Jesucristo, de quienes habéis oído. Es que no quiero alargarme más. Pero bueno, leeros, ya dije que os leyerais Hechos 10. 1 minuto y 30 y tantos segundos para que fuese derramado el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó y se derramó. Y Pedro dijo, si el Espíritu Santo los bautizó, los bautizó en lenguas, ¿quién soy yo para no bautizarlos en agua? Se acabó el mensaje. A comer y para casa. El mensaje de Pedro, digo. Fueron bautizados en el Espíritu y en agua. No necesitamos más, hermanos, que desearle, de tal manera que nadie ni nada nos quite la comunión y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ojito con vuestros hijos, muchísimo menos a ellos, ser celosos de ellos y de vuestros nietos. Esta es la palabra que el Señor, porque Él quiere manifestarse. Perdón, Isaías 61 del 1 al 3 y ya seguro acabo. Qué bueno que todos podamos decir esto. Isaías 63 del 1 al 3, 61, perdón. ¿Lo tienes? A que nos ponemos de pie y lo decimos todos. Venga, con poder, como si fuéramos los escogidos. Porque la realidad, vamos, esta mañana nos lo dijo el Señor, no estamos inventando nada. A la 3 empezamos. 1, 2, 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.